conversar con el economista César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima, que siempre tiene un desarrollo importante y nos llama la atención permanentemente sobre el curso de los temas económicos en el Perú. Hoy día a las 10:30 se presenta el libro Perú Programa Económico 2016-2021, propuesta por la Cámara de Comercio y bajo el título de El desafío es crecer. Doctor César Peñaranda, un gusto tenerlo con nosotros. Raúl, como siempre, un placer estar en muy buenos días. Efectivamente, hay dos cosas que hemos venido apreciando en este proceso electoral. Lo primero es que se rehuía en esta primera etapa, por decir en diciembre, enero, hablar del tema económico. Está empezando ya a pesar en las proyecciones y planteamientos de los optimistas participantes que nos prometían el oro y el moro, y ahora están viendo pues que efectivamente todo esto está condicionado a cómo va desarrollándose la economía y qué problemas vamos a tener el próximo año, concretamente, y comprometiendo entonces el quinquenio. La primera cosa que le quiero plantear es qué es lo que se ha dejado de hacer para que lleguemos a una situación que, por supuesto, pues según todos los datos que se contienen aquí en el programa económico, podríamos decir que son herencia de varios momentos económicos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se ha dejado de hacer que nos compromete y nos crea una situación preocupante y preocupada? Sí, cómo no, Raúl, con mucho gusto. Precisamente cuando tomamos la decisión de elaborar el libro que estamos presentando hoy, que es Programa Económico para el Quinquenio, responde, en primer lugar, hicimos un análisis, un diagnóstico muy rápido, porque el diagnóstico es lo que más abunda. Así es. Hicimos un diagnóstico muy rápido y hay que reconocer que en los últimos 25 años el Perú ha avanzado bastante. Reducción de pobreza, generación de empleo, una clase media importante. Ha tenido un avance significativo, al punto que era reconocido no solamente en América Latina, sino a nivel mundial. Se hablaba de un tigre o un tigrillo, el milagro peruano se decía. Un puma. Un puma. Y se hablaba del milagro peruano exageradamente, porque realmente de milagro no tenía nada, pero sí hay que reconocer que se avanzó bastante. Pero ¿qué sucede? Que los últimos años, si bien hemos crecido, lo hemos estado haciendo a ritmo decreciente. O sea, la economía crecía a ritmo decreciente e igual indicadores claves. Inclusive... Por dos razones, internas y de contagio mundial. Sin duda que el Perú no es una isla, y lo que sucede a nivel internacional en un mundo globalizado y que cada vez está más globalizado nos va a afectar. Pero somos de la idea y de la convicción de que los principales problemas están adentro. Y yendo a la pregunta que hacías, que es bien interesante, si bien se ha avanzado, lo que queda por resolver todavía es sustantivo. Pobreza todavía 23%, la economía es altamente informal, el empleo es muy informal, 74% de la población económicamente activa, el subempleo es muy alto, y así puedo mencionar una serie de indicadores. Pero el que más amenaza y que no tiene una explicación, o por lo menos normalmente no se capta, es por qué la informalidad no solo se mantiene, sino que aumenta, dado que estamos en una situación donde las expectativas de crecimiento de la clase media, de las inversiones, de la pequeña y mediana empresa, parecían pues sumamente atractivas. Son varios elementos detrás de esto. Realmente, inclusive hubo un estudio a nivel mundial, porque el Perú no es el único país que tiene informalidad, sí, quizás una de las más altas a nivel mundial. Este estudio que se hizo a nivel mundial detectó 3 elementos fundamentales que explicaban la informalidad. La informalidad económica, que en el Perú es bastante alta también, no solamente la informalidad laboral. Una de ellas era la rigidez en la política laboral, y el Perú no escapa de ese problema. Está pendiente e inclusive ha sido poco tocado, y creo que va a ser poco tocado por los candidatos, el tema laboral. Ya. Porque es crítico, tiene un contenido sin duda político detrás. Electoralmente se traduce. Pero eso, la rigidez laboral genera... ¿Qué es rigidez laboral, por favor? O sea, la contratación, el despido y la contratación de trabajadores es muy rígida y hay muchos sobrecostos laborales. Entonces, si bien una empresa grande puede hacer frente a esos costos y sobrecostos, inclusive está muy por encima del salario mínimo vital, las micro y pequeñas empresas no lo pueden enfrentar.
y el 99% del universo empresarial del Perú lo conforman micro y pequeñas empresas. Entonces, cuando se legisla y no se tiene en cuenta que esa es una realidad nacional, se está atentando precisamente contra la formalidad laboral. El otro tema que se encontró a nivel mundial, y el Perú no escapa de esto también, es la política tributaria. Una inadecuada política tributaria por exceso de normas, por complicación en atender la necesidad de hacer frente a las obligaciones tributarias, más el mismo sistema de tasas, etcétera, que reclama ya una reforma tributaria, y que dicho sea de paso menciono, la Cámara está elaborando una para presentarla. No solamente es este libro, que es un enfoque global, sino que tenemos trabajos muy específicos que van a acompañar este trabajo. Y el tercer elemento, que es el que más se ha discutido últimamente en el Perú, y que se ha encontrado que a nivel mundial es un tema crítico, son las trabas y barreras burocráticas. Cualquier empresario y estoy hablando vinculado a una micro y pequeña empresa, porque para mí no hay microempresario ni pequeño empresario, todos son empresarios. Unos tienen empresas grandes, otros tienen empresas micro o pequeñas. Pero se supone, perdón que le interrumpa ahí, que el esfuerzo de este gobierno también ha sido eliminar, reducir la tramitología, estas barreras. ¿No lo ha logrado? Muchas de las normas que ha adelantado el Ejecutivo en estos casi 5 años ya, sumado a lo que ha salido del Congreso, diría que en promedio más bien ha complicado los trámites, las barreras y los procesos complejos. Esa sumatoria de las tres cosas es lo que hace que la informalidad económica sea alta en el Perú, y particularmente, que es lo más grave, la informalidad laboral. Pero permítanme decirles cuál es lo novedoso del libro, porque tu pregunta me conduce a ello. Nosotros encontramos que el desafío del Perú es crecer. Si el país no crece a una tasa alta y sostenida, no queremos un crecimiento débil y efímero. No es un mes que cambia la historia, ni un año. Se tiene que tener una agenda y un plan que asegure un desarrollo sólido y sostenido. Y nosotros encontramos, y es la primera novedad del libro, inclusive mis colegas economistas no lo presentan como tal, que los cimientos del crecimiento del Perú están débiles. Es como una casa. Si los cimientos empiezan a debilitarse, es probable que ni siquiera un terremoto, un temblor muy fuerte podría afectarlo. ¿Cuáles cimientos están débiles? Voy a eso. Son dos. En uno, las luces ámbar ya se están prendiendo, que es el tema de la estabilidad macroeconómica. Hay 3 temas, por distinguir muy rápido, que hay que prestarle atención, y que sin duda descarto que cualquiera que sea el que acceda al gobierno, el equipo económico va a tener que acometerlo. Y adelanto, ojalá con una sintonía fina entre el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas, porque se requiere una sintonía fina entre ambas instituciones. ¿A qué me refiero? La inflación probablemente este año es casi seguro que va a estar por encima del rango meta del Banco Central. Serían 3 años seguidos. La inflación está más cerca a 5 que a 3, que es el tope del rango del Banco Central. El déficit fiscal ya está llegando a cifras que empiezan a preocupar. Estamos hablando de alrededor de 2,5 a 2,9 para este año. Y en tercer lugar, que se menciona poco porque es un tema más complicado, más denso de entenderlo desde el punto de vista económico, que es la balanza de pagos, la cuenta corriente de balance de pagos. Cuando en economía se tiene una cuenta corriente de balance de pagos alrededor del 4% negativa, la luz ámbar empieza a prenderse y hay que ver qué está sucediendo. Hay 3 cimientos entonces débiles, pero hay un factor que parece que tira todo hacia abajo, y yo quería ir ahí, y hay un gráfico que es el más elocuente, me parece, de su libro, que es el de la inversión. Es correcto. Usted hace notar que los 2 últimos años, es decir, el año 14 y el año 15, hay una caída considerable, tanto de la inversión privada como de la pública. Así es. Y eso es una cosa que discuten algunos economistas, y entre ellos el señor Segura, que sostiene que se está mirando en un periodo corto. Pero usted pone que ha caído la inversión pública el año pasado en 8,5%. Y esto no solamente es el gobierno central, sino también gobiernos locales y regiones. Es correcto. Voy a la pregunta y la respondo, pero permítanme rápidamente terminar lo anterior.
Porque estos tres temas que mencioné a nivel macro es uno de los cimientos que es la estabilidad macro. El otro elemento de los cimientos que están débiles son las instituciones. Claro, eso es lo que yo iba a decir. Que tiene un tremendo impacto económico y que se menciona poco. Se piensa cuando uno habla de instituciones que estamos hablando de un tema más político o más de otro corte, cuando es de una enorme importancia. ¿Qué entendemos cuando hablamos de instituciones? Estamos hablando de la legalidad, el imperio de la ley, la estabilidad jurídica, los derechos de propiedad, los títulos de propiedad. Estamos hablando de todo el tema precisamente de las barreras burocráticas, la corrupción, la inseguridad, el costo que eso tiene en la economía. Aparte que ahuyenta no solamente a los inversionistas nacionales, sino internacionales. Pero yendo ya, si me permites, a la pregunta, estos dos, estabilidad macro e instituciones, son los cimientos que si no se empiezan a ver desde el inicio, cualquier crecimiento futuro podría ser efímero y débil. Y cuando uno dice, bueno, estos son los cimientos, ¿cuáles deben ser los motores? Porque vamos a atender los cimientos, la estabilidad macroeconómica y las instituciones, pero además hay que prestarle atención a los motores del crecimiento. Y los tres motores del crecimiento de la economía peruana no solamente no están creciendo, están involucionando, están retrocediendo, y empiezo por el primero que acaba de mencionar, que es la inversión. La inversión pública ya lleva 2 años en negativo. Este mes todos hemos conocido que en enero ha sido también negativa. Y lo que es peor, la inversión privada lleva ya 2 años en negativo. Y el 80%, 75, 80% de la inversión total del país es inversión privada. Entonces es un motor del crecimiento que hay que buscar lo más pronto posible. Eso va a tener que estar en la agenda de cualquiera que sea el gobierno en los primeros 100 días, de tratar de retomar el crecimiento de la inversión, además de otros 2 motores que son la productividad, que toma más tiempo atenderla, donde la agenda es enorme. Estamos involucionando. Los últimos 4 años, en promedio, la productividad total de factores del Perú ha decrecido 2%. Bueno, desgraciadamente, doctor Peñaranda, el tiempo nos va ganando, pero sí lo quiero invitar para cuando hablemos con los candidatos también. Encantado. Es decir, cuánto de este estudio en realidad es leído, acreditado y aceptado por los grupos políticos. Sí creo que hay un buen síntoma en el sentido de que vamos distinguiendo aquellos candidatos y candidaturas que tienen formado un equipo económico y que sin duda apuntan muchas de las cosas que usted señala, y hay otros que sí son hijos de la improvisación y el entusiasmo, y entonces ahí sí la cosa es... Pero sí conviene mucho que la gente vaya enterándose de esto en términos bastante sencillos, ¿no es cierto? Porque en el fondo esa es la idea. De eso estamos hablando. Y todos estamos comprometidos además con el desafío de crecer. Muchas gracias. No, solamente para terminar, si me permite, Raúl, cuando hicimos el libro, la idea era poner una agenda integral, que ojalá la puedan analizar con detenimiento los candidatos y los equipos económicos, claro, que responde al interés de que el país ingrese a una senda de crecimiento de tasa alta y sostenida, que es la forma de asegurar bajar la pobreza, generar empleo y al final tener un bienestar mayor. Poner al Perú de cara al 2021, de cara al Bicentenario de la República, en la ruta hacia un país del primer mundo. Esa es la intención de un programa de esta naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Encantado, gracias. 9:20, hoy día, ¿no? Hoy día a las 10:30 se presenta el Programa Económico 2016-2021. Nos estamos acercando al Bicentenario. Hacemos una pausa.